¿Dirían que Luxemburgo es un buen lugar para emigrar? ¿Un venezolano, un argentino, un colombiano que quiera venir a vivir a Luxemburgo tiene alguna posibilidad de hacerlo legalmente? Un salario mínimo podría estar cercano a los 3.000 euros. Y aunque este salario mínimo es el más alto de la Unión Europea, no nos va a permitir comprarnos un castillo, pero por lo menos verlo vamos a poder. ¿Cuánto es el costo de vida actual en este país? ¿Cuánto sale el alquiler, el transporte? Todos esos datos que nos interesan si queremos venir a vivir aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video y para quienes vieron el episodio anterior, hoy vamos a estar hablando acerca del país con el salario mínimo más alto de la Unión Europea. Así es. Y vamos a descubrir en este video por qué tantas personas vienen a este país y representan casi la mitad total de sus habitantes para venir a trabajar y hacer vida aquí. ¿Qué tan rentable puede llegar a ser percibir ese sueldo mínimo? Miren, yo creo que está pasando así en este momento. Está pasando el Gran Duque. Esa era la caravana, en este caso ducal. Tenía la placa en la parte de atrás con la gran corona. Escuchamos a el motorizado que venía como en la parte delantera de la caravana. Y luego pasó el Gran Duque. O sea, el Gran Duque me tuvo que haber visto aquí manotear y hacer parte de esta presentación de este video. Es que miren, este país es tan pequeño que puedes encontrar a la caravana ducal pasar simplemente en tu frente y ni siquiera darte cuenta. Si no es por el ruido de la policía, pues no me hubiese dado cuenta. Entonces miren, este país es muy curioso, además de todas estas cosas, porque es un país muy rico. Ya les estuve explicando en el video anterior que este, amigos, es el país con los ciudadanos más ricos del mundo. Si quieres saber por qué, tienes que ir a ver ese episodio. Ahora lo que vamos a hablar es acerca del salario mínimo. ¿Para qué alcanza? ¿Cuánto es el costo de vida actual en este país? ¿Cuánto sale el alquiler, el transporte? Todos esos datos que nos interesan si queremos venir a vivir aquí. Y para ello también vamos a tener la opinión acerca de algunas personas que hacen vida aquí ya desde hace unos 7 años aproximadamente y que saben exactamente cuál es el costo de vida y si realmente vale la pena o no venir para acá. Así que no te despegues de allí porque es lo que vamos a estar sabiendo a continuación. Hemos llegado a la Plaza de la Constitución, un emblema también de la ciudad de Luxemburgo. Esta plaza hace honor a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, a la resistencia y a la libertad. Lo primero que debemos saber es que la economía de Luxemburgo está basada en la gestión de fondos de inversión, fondos de alto riesgo, gestión de telecomunicaciones, logística, esto gracias a su situación privilegiada entre Francia, Alemania y Bélgica, inversión y gestión aeroespacial, especialmente en satélites gracias a la empresa luxemburguesa CES S.A., la banca privada y gestión de capitales. Y todo ello acompañado de uno de los regímenes fiscales más laxos de la Unión Europea, lo que le ha generado ciertos escándalos bajo las acusaciones de que ciertas multinacionales como Pepsi, Ikea, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, FedEx, Amazon, entre otras, han eludido millones de euros en impuestos cada año. Amigos, después de tanto pasar por aquí, vamos a utilizar, creo que un tren por primera vez, porque nos vamos a dirigir a uno de los tantos castillos que hay en este país. ¡Wow! ¡Qué linda esta estación! Está muy bonita. Vamos a ver cuál es el tren que tenemos que tomar. Aquí hay uno, aquí hay otras plataformas. Bueno, ya identificamos, creemos nosotros que es por número 7. Vamos a ir por aquí. Como saben, esto es totalmente gratis también, lo que es el tren. Va a ser nuestra primera experiencia de tren por aquí en Luxemburgo. Miren, y recuerdan que les dije que teníamos Wi-Fi gratis por toda la ciudad. Bueno, aquí también está el Wi-Fi. Ahí me estoy conectando a la red y listo, estoy conectado. Bueno, miren, hace unos 2 años, poco más de 2 años, tendrían que pasar aquí su tarjeta para poder ingresar a los trenes, pero ya hoy en día no es necesario. Esto del transporte público en Luxemburgo es bastante reciente, como les hemos comentado. El de nosotros sale a la 1:55, ya llegó
por lo que logramos observar, llegó bastante a tiempo. Bueno amigos, definitivamente contar con que el transporte público es totalmente gratis en este país te va a hacer ahorrar mucho dinero, y sobre todo en estos países de Europa que normalmente el transporte público puede llegar a representar algo bastante elevado en tu presupuesto mensual. Y teniendo el salario mínimo más alto de la Unión Europea y que además tengas el tren, el autobús, cualquier tipo de transporte público totalmente gratis, pues te va a hacer ahorrar un poquito de dinero en tu bolsillo. Este tren lo vamos a estar utilizando para conocer uno de los 75 castillos, como les comento, de los que siguen en pie aquí en Luxemburgo. Sí, 75. Es impresionante esa cifra, pero bueno, este es el que mejor conservado está. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de entrar, pero por lo menos vamos a hacer el trabajo de llegar hasta allí y comprobarlo directamente. Y aunque este salario mínimo es el más alto de la Unión Europea, no nos va a permitir comprarnos un castillo, pero por lo menos verlo vamos a poder. Bueno, vamos a pasar al tren. Es un tren bastante antiguo, realmente es de los viejitos. Me imagino que habrán más modernos. Supongo aquí que no hay asientos ni nada, porque como no compras ticket, me imagino que es donde la gente consiga. Y la verdad es que prácticamente lo estamos utilizando nosotros solos. No hay nadie y el tren sale en 13 minutos. Y miren, hay una sola persona allá, y de este lado en todo ese otro vagón no hay nadie. Esto es una muestra más de lo vacío que está este país. Miren, una persona entrando por allá. Bueno, el viaje que nos espera amigos es de más o menos 1 hora y 20 minutos. Vamos a ir hacia el norte del país. De momento no hemos ido hacia esa dirección. Hemos estado conociendo un poco el sur y conocimos la triple frontera ahí en el pueblito de Schengen, que hace frontera con Alemania, Francia y obviamente Luxemburgo. Y bueno, mientras que llegamos allá yo les cuento un poco acerca de la economía de este país y por qué se permite tener el salario mínimo más alto de la Unión Europea. Amigos, y a propósito de que estoy conectado en este momento a una red Wi-Fi pública, miren, justamente aquí estoy conectado a la red Wi-Fi pública de este país, que lo van a conseguir en todo el territorio. En todos lados que estén van a tener la oportunidad de conectarse aquí. Pero es muy importante, además de aprovechar esto, es muy importante estar seguros, estar protegidos, porque al conectarte a una red Wi-Fi pública en cualquier lugar, estás exponiendo tus datos personales, todo lo que tú tengas en tu teléfono móvil almacenado, claves de correos electrónicos, tarjetas de crédito guardadas allí para hacer compras por internet. Todo lo que tú tengas allí almacenado, información, direcciones, todo va a estar expuesto al conectarte a esta red Wi-Fi pública. Y amigos, lo único que tienen que hacer para estar protegidos en este caso es utilizar la VPN de Surfshark. Con ella van a estar totalmente seguros y sus datos bien guardados. Y lo único que tienen que hacer amigos es ir a su aplicación de Surfshark, que la pueden descargar en su teléfono móvil, en su laptop, en su ordenador, en donde ustedes quieran, y simplemente eligen aquí la ubicación. Yo por ejemplo voy a poner Portugal y miren, allí se va a conectar a la red, y cuando esté totalmente conectado ya estoy segurísimo, nada malo va a pasar. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes no son los únicos que están conectados a esta red, también pueden haber muchísimas otras personas y no siempre con las mejores intenciones, así que protéjanse. Y además de todo esto amigos, pues también les va a permitir utilizar una VPN, cambiar su ubicación, y esto si utilizan plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, HBO, lo que ustedes más les guste, van a poder ver todo el contenido disponible en esa ubicación que elijan. Y si por ejemplo escogen Estados Unidos, que es la lista más amplia que hay de contenido en estas plataformas, pues van a gozar inmensamente. Así que amigos, les dejo en la descripción de este video el enlace para que descarguen la aplicación, y a través de mi código promocional Gabriel Herrera van a obtener 3 meses gratis. Así que vayan, aprovechen esta promoción de Surfshark que comienza desde ya. Y realmente la economía de Luxemburgo es muy estable, con altos ingresos, un crecimiento moderado, baja inflación y poca tasa de desempleo. Y amigos, estamos rodando justo a la 1:55, justo la hora del tren. Durante décadas el sector financiero ha crecido a tal punto de que compensó por creces la declinación de la industria del acero, y lo que es la agricultura aquí sí está basada en pequeñas granjas familiares. De momento vamos a esperar a llegar a nuestra primera parada para hacer el transbordo, y les sigo contando más datos económicos importantes para entender cómo está funcionando este país. Amigos, hemos llegado a nuestro destino. Bueno, estos son los alrededores de donde llegamos. Miren esos campos allá al fondo. ¡Qué belleza! Lástima que está nublado. Creo que el autobús que necesitamos está para este lado, si estoy leyendo bien el mapa. Vamos a ver.
Bueno, y mientras que nosotros esperamos que nuestro autobús K27 llegue, les tengo que comentar algunas cosas, porque realmente sé que desde el momento en el que viste el título de este video y que yo te estoy comentando que aquí en Luxemburgo tienen el salario mínimo más alto de la Unión Europea y que muchos de los que están viendo este video tienen pensado quizás en algún momento o desde ya venir a Europa para trabajar, para vivir, para hacer una nueva vida, pues te interesará, te pasará por la mente venir a este país teniendo en cuenta que tienen el salario mínimo más alto. Pero lo que realmente es importante descubrir es si este salario mínimo alcanza para vivir aquí, alcanza para costearte la vida, o si por el contrario es mejor quizás ir a otro país que ganes un poco menos, pero quizás los gastos sean más bajos. Pero eso lo tenemos que descubrir, ver realmente cuáles son los gastos que van a tener aquí. Ahora, para conocer los gastos reales de lo que cuesta vivir aquí, pues ya les comenté que para esto nos van a ayudar nuestros amigos suscriptores que viven aquí desde hace 7 años. Es una pareja de venezolanos y una amiga de ellos que es una española andaluza que pues también tiene muchos años viviendo aquí, desde sus 13 años vive aquí, y la verdad es que saben exactamente lo que cuesta vivir en este país. Y pues vamos a estar poniendo un poco de esa entrevista durante nuestro recorrido para que ustedes se vayan dando cuenta de los gastos reales que representan, porque a veces uno lo que lee por internet no es la realidad. Cuando llegas aquí pues existen muchos detalles que no te cuentan, condiciones que necesitas tener para, por ejemplo, alquilar un apartamento, ese tipo de cosas que solamente lo saben las personas que ya lo han vivido y que lo están viviendo, pues son las que nos van a decir la verdad. Y pues eso es lo que les voy a dar a conocer durante este video. Ya nosotros nos ubicamos y ya faltan 2 minutos para que llegue nuestro autobús. Allí ya está, allí en la parada al fondo. A veces te pierdes un poco, pero es cuestión de ubicar las paradas. En cada parada están los números de autobuses, ya sea por pantalla o por carteles. Pero miren esa vista allá, miren qué hermoso está eso allá. Parece de ensueño eso. Bueno, este autobús ya es más moderno, mucho más moderno, miren esto. Y tenemos hasta para cargar aquí por puerto USB el teléfono si es necesario. Estos vidrios sí están limpiecitos. En el tren estaban súper sucios. Me imagino que también rayados ya por lo viejo. Aquí vamos a tener una vista más bonita. Ahora, para que tengan una idea, amigos, aproximadamente más de 67.000 trabajadores están cubiertos por este salario mínimo, de los cuales el 52.5% residen en Luxemburgo y son principalmente personas que trabajan en el sector de la hostelería y el comercio minorista. Y tomando este dato de casi 70.000 personas que dependen de este salario mínimo, pues es mucha gente, tomando en cuenta que en este país apenas tiene 600.000 habitantes y que casi la mitad de estos son extranjeros viviendo y trabajando aquí. Qué privilegio para esas casas que están justo del otro lado de la calle tener esta vista todos los días. Sí. Qué impresionante, miren esto. Miren, amigos, aquí la gente puede entrar con sus mascotas al autobús sin problema. Ya vamos caminando hacia el castillo y lo que me puedo dar cuenta es que hay muchos lugares, por ejemplo restaurantes, hoteles. Se ve esta área mucho más turística quizás de las que hemos estado, a excepción obviamente del centro como tal de Luxemburgo. Me imagino que ese castillo debe ser una atracción bastante importante del país y también de Alemania, porque estamos muy cerca con la frontera con Alemania. Así que no debe ser nada extraño para las personas en Alemania hacer turismo aquí en Luxemburgo, sobre todo quienes están cerca de la frontera, y bueno, disfrutar de ese castillote. Miren que está allá arriba. Desde la parada son como unos casi 20 minutos caminando hacia allá. Supongo que más que todo por la subida, porque son 900 metros, 700 metros, algo así. Así que bueno, en condiciones rectas deberían ser como unos 10 minutos, pero no. Ahora, realmente no sé si vamos a poder entrar porque nos equivocamos con un autobús, tomamos el sentido contrario y nos dimos cuenta como 5 paradas más allá, y en eso perdimos casi una hora realmente. Y lo que les va a sobrar son hoteles y restaurantes. La verdad es que están por todos lados. Supongo que esto en época de verano, que es cuando se activa mucho más el turismo en Europa, estará repleto. Bueno, y si se están preguntando qué hay más para hacer o por descubrir de este lugar, además de ese castillo,
Pues para las personas que tengan conocimiento acerca de Víctor Hugo, este famoso poeta francés, o si han escuchado hablar acerca de este nombre, les resultará quizás familiar Víctor Hugo en alguna película, en algún lado seguramente. Bueno, sepan que aquí hay un busto de ese señor, aquí está bien grande, y dice aquí, miren, Víctor Hugo, porque este famoso poeta francés frecuentaba esta zona y se dice que muchas de sus poesías la escribió estando aquí. Bueno, y el señor Víctor Hugo es tan importante en la zona que, miren esto, además del busto, nombraron una calle en su honor. Está muy pintoresco el lugar, me encanta. La verdad es que tiene un aire así muy de pueblito. La verdad es que se siente muy bien. Miren, una bandera portuguesa. Café de la Poste dice. Vamos a seguir subiendo por aquí. Un apartamento ahora mismo de 2 habitaciones puede estar sobre los 2.000 euros. Sí. Allá, que es más económico. Ahora, si quieren algo mucho más económico, pueden irse al norte, pero ahí hablamos de una distancia muchísimo mayor hacia el centro o a la capital de Luxemburgo, y podrías encontrar, como él dice, quizás un apartamento de una habitación 1.500. Y es lo más económico así, precio medio que van a conseguir en realidad. Bueno, también están las habitaciones, están los tipos de estudio. Vamos a suponer, aquí para alquilar una habitación necesitas dar un depósito. Muchas veces ese depósito comprende 2 o 3 meses. Y la mayoría de las veces se hace por un intermediario, una agencia inmobiliaria. Sí, que siempre Y aparte de dar esos meses de depósito, tienes que pagar un mes para la agencia más el 16% en este momento de IVA. Wow. Pero vivir solo en un apartamento, ganando sueldo mínimo, no. Porque normalmente te piden que ganes 3 veces más de lo que vas a pagar por el alquiler. Esa es una de las cosas más difíciles de Luxemburgo. Por eso es que mucha gente entonces vive, por ejemplo, del lado francés, del lado alemán, y se ahorran un dinero en... Sí, de hecho la mayoría de las personas, me refiero a la mayoría de quizás que tienen los salarios mínimos, se van hacia eso, o sea, sobre todo Francia y Bélgica, que son mucho más económicos. Y bueno, tendrían que, ahí tienen, por ejemplo, el transporte público gratuito en Luxemburgo, pero ya al pasar la frontera tienen que pagar la diferencia. Sí. Pero de repente les resulta mucho mejor en ese sentido. Bueno, y hablando acerca de los alquileres, les tengo que hablar también acerca de los precios de las viviendas aquí. Y es que comprar un piso aquí en Luxemburgo es prácticamente una utopía, ya que son 6.500 euros aproximadamente lo que vale el metro cuadrado aquí en este país. Por ejemplo, en esta zona que estamos bien apartado del centro del país, de la ciudad capital, de la ciudad de Luxemburgo, que estamos a pocos kilómetros de la frontera con Alemania, la casa más barata que podemos conseguir es este apartamento, este que están viendo allí, que es de apenas 66 metros cuadrados y tiene un precio de 149.000 euros. Este es el más barato, y de los más costosos podemos encontrar este de aquí de 158 metros cuadrados por 895.000 euros. Ahora tenemos que tener en cuenta la posición geográfica de este lugar. Si aquí tan retirado que prácticamente estaríamos hablando de que tenemos a Alemania al lado, que para la práctica, si tú realmente quieres trabajar, tendrías que estar más en el centro del país, hacia la capital, que esto está a 1 hora y 20 en tren. Imagínense ustedes si esos son los precios. Lo que sí debemos decir es que a la hora de pedir un crédito al banco, las tasas de intereses son mucho más flexibles, con una tasa de 1.90%. El tema del transporte, ya bueno, hemos dicho reiteradas veces que es totalmente gratis el transporte público. Ahora, si tú cuentas con un auto aquí y quieres tener tu automóvil y te contagias con esta manía de comprar autos nuevos de aquí de Luxemburgo, pues tendrás que pensar en cuánto tienes que pagar, por ejemplo, para la gasolina. Aquí la gasolina es de las más baratas de la Unión Europea, teniendo un precio de menos de 1,5 € el litro de gasolina. Tan barata es así con respecto a otros países de Europa que, sobre todo en la zona de las fronteras, tanto de Alemania, Bélgica, Francia, muchos de esos habitantes de esos otros países vienen hasta Luxemburgo, allí cerquita de la frontera, para rellenar los tanques de sus vehículos y ahorrarse un dinerito. Pero ahora tenemos que tener un auto que rellenar, ¿no?
¿cómo es el tema para comprar un auto nuevo aquí entonces? Vamos a preguntarles a nuestros amigos Judith y Jesús, que tienen la respuesta y les va a sorprender, ¿eh? ¿Es fácil? ¿Es difícil tener un auto nuevo? Hay muchas modalidades de cómo obtener un carro aquí, pero la más importante es nunca dar nada de adelantado. Ok. Te lo dan, toma, llévatelo y... ¿En serio? Pero necesitas una inicial, supongo, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. ¿En serio? La O primera sea, vez que yo compré un carro en mi vida fue aquí en Luxemburgo. ok. ¿Y no diste inicial ni nada? No di nada, Nada, ¿en ni serio? 5 euros. O sea, más bien a ti te dieron la llave. A mí me dieron la llave. ¿En serio? O sea, ellos saben todo sobre ti. Claro. Ellos averiguan todo tu historial crediticio, todo. Wow. Y sin embargo, nosotros no teníamos mucho tiempo en Luxemburgo cuando compramos nuestro primer carro acá. Yo que no sé nada de carros, me fui yo a comprar un carro. Wow. ¿Y saliste con tu carro ese mismo día? No salí ese mismo día porque yo, aparte, te convencen para que lo pongas bonito. Ah, ok. Entonces querías mejoras. Entonces, no estaba listo, obviamente. Y bueno, nada, no. Dije, no, vengan dentro de una semana. Ok. Pero si hubiese estado listo, seguro te lo llevabas ese mismo día. Luxemburgo es uno de los centros comerciales y financieros más importantes que compite con Bélgica y Países Bajos. Posee el PIB per cápita más alto del mundo. Además, alberga las sedes centrales de varias corporaciones multinacionales, entre ellas Ternium, Tenaris y una de las 6 sedes centrales del líder mundial acerero ArcelorMittal. Miren, aquí había un antiguo pozo de agua. Supongo que ya no funciona. ¿O sí? No creo. No, yo creo que quedó de adorno. El mercado laboral luxemburgués representa 445.000 puestos de trabajo ocupados por 120.000 luxemburgueses, 120.000 residentes extranjeros y 205.000 trabajadores transfronterizos. Estos últimos pagan sus impuestos en Luxemburgo, pero su formación y sus derechos sociales los paga su país de residencia. Lo mismo ocurre con los pensionistas. El gobierno luxemburgués siempre se ha negado a compartir parte de sus ingresos fiscales con las colectividades territoriales fronterizas francesas. Este sistema se considera una de las claves del crecimiento económico de Luxemburgo, pero en detrimento de los países fronterizos. Cada vez tenemos al castillo más cerca, se le ve más cerca, más grande, más imponente, pero siguen habiendo muchas curvas. Seguimos. Aquí están haciendo algunos trabajos y este es el camino final para llegar a la base del castillo. Miren eso. Impresionante. Imagínense en aquella época cuando ese castillo era utilizado, cómo eran estos alrededores y cómo vivían los duques dentro de sus castillos, ¿no? Qué bonito es. Qué bonito se ve. Menos mal que no está lloviendo, señores. Muy bueno eso. Bueno, y estando justo aquí en su base, les cuento un poco más acerca de este castillo. Tiene por nombre el castillo de Vianden. Vigila esta pequeña localidad de poesía, ya saben por qué, de la campiña europea. Y Vianden bien podría ser de poesía por sus atardeceres en mitad de la naturaleza, pero saben que es por Víctor Hugo y su historia que está ligada a este lugar. El escritor de Los Miserables llegó a residir y a escribir parte de una de sus obras aquí mismo. Vianden se encuentra a orillas del río Our y su castillo comenzó a construirse en el siglo XI con un estilo románico. Hasta 3 siglos después, en el XIV, no se dio por terminado. El castillo de Vianden y la pasada presencia de Víctor Hugo es lo más importante que ver en la ciudad. No sé si realmente ahorita estará abierto. Normalmente, bueno, la entrada tiene un precio de unos 7 euros para adultos y 4,5 euros para estudiantes y 2 euros para niños. Ahora, no sé si ya está ahora, porque ya son pasadas las 4:30 de la tarde. Todavía habrá posibilidad de entrar. Vamos a ver si tenemos la oportunidad. Si no, tocará mirarlo desde fuera. Miren que por cierto, antes de entrar al lugar quería darles un dato súper interesante y que quizás muchos de ustedes no tenían ni idea de que esto existiese, de que se hiciese este tipo de estudios. Y es que existe un día de la deuda ecológica. Y como dato interesante, en 2019 Luxemburgo, amigos, como país de la Unión Europea fue el más alto de estos países en consumo, es decir, que excedieron por mucho la capacidad que tiene la naturaleza de volver y de regenerar los recursos que consumen los humanos que habitan este territorio. En definitiva, los recursos que consumen las personas que viven aquí en Luxemburgo superan lo que la naturaleza es capaz de regenerar de esos recursos. Y esto se mide en un año. Bueno, les actualizo los precios para los adultos.
son 8 euros si vienen en grupos, para estudiantes 4 y para niños 2. Ahora, si vienen por individual son 10 euros los adultos, los niños 2,50 y los estudiantes 5 euros. El horario, tenemos suerte porque es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, son 4:34. Vamos a ver si nos da chance por lo menos de echar una vistada rápida. Nada más entrar, vemos algunas ruinas exteriores del castillo. Aquí está el centro de visitantes y por aquí está la entrada como tal. Allá va Angie. Vean cómo el castillo era construido en la roca, ¿no? Esta es la roca natural y luego era levantado encima de ella y servía de protección natural además. Bueno, esta es la entrada hacia el castillo. ¡Oh, wow! ¡Qué impresionante! Miren eso, como torturaban a la gente antes. Yo creo que ahí era para... Ustedes me entienden, ¿no? Miren, esta parte es abovedada. Miren qué hermoso está. ¡Hey! Miren las armaduras. ¿What? Yo creo que es primera vez que veo este tipo de armaduras en persona. QAO. Miren, este era para una persona un poquito más grandecita. Parecen a los protectores de Hogwarts de Harry Potter. Qué impresionante, ¿ok? Miren este baúl, miren el sistema de cierre del baúl que se puede ver aquí porque la tapa está abierta. Miren qué ingenio, ¿eh? ¿Qué guardarían allí? Miren, un cañón, tenemos aquí otra armadura, impresionante. Me imagino que esos son balas de cañón. ¿Qué hay más para allá? Bueno, aquí como armas y otra, lo que va dentro de la armadura, que es la mallita. Adentro y afuera, porque ahí quienes utilizaban solo esto, miren eso. Era la única protección que se ponían para evitar las espadas y todo esto. Y si les va a detallar, o sea, no hay manera de que entrase nada a menos de que abriesen, levantasen, porque increíble. Qué impresionante, miren esto. Uy, debió doler eso. No, está súper interesante, hay muchas cosas que nunca habíamos visto. Aquí hay una exhibición que supongo que se le puede entrar por otro lado. Miren, aquí hay un frío, hay muchas recámaras. Aquí se puede entrar ahorita. Supongo que colapsó este piso de aquí. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Miren esto aquí arriba. Miren esto. Aquí había un paso para algún sitio que, bueno, lamentablemente no podemos ir. Pero esos son los sitios que más curiosidad me da para entrar. Aquí tenemos algunos utensilios de cocina. Aquí pues supongo que era donde cocinaban, la antigua cocina, sí señor. Cocinaban a leña y por aquí salía pues todo el humo. En cuanto a los servicios, ¿cuánto más o menos es la media que se gasta en luz, agua, gas? Más o menos ¿cuánto es el presupuesto mensual de eso? Bueno, depende de la comuna, pero estaríamos hablando que el gasto de luz mensualmente son como 50 euros para una pareja. También estaríamos hablando que la basura en la comuna donde nosotros vivimos nos las cobran bimensual y serían 35 euros por mes. La calefacción, que es el gas, ya viene incluido en las cargas que uno contrata con el propietario del apartamento. Como en Venezuela lo que llamamos condominio. Exactamente. Nosotros pagamos aquí como 150 euros al mes. 150 euros Gas. de gas. Y condominio, pues. De condominio. Ah, de condominio general, que ya está incluido el tema del gas. Ok. Inclusive si en el año ellos hacen como un descuento, te sacan el cálculo de todo el mes y si no te despasaste, ellos te devuelven dinero. Aquí son muy correctos. Ok. Y si te despasaste, entonces te aumentan un poquito dependiendo el porcentaje que te Claro, tu prorrateo. Bueno, también estaríamos hablando que en gastos de internet podría decir 45 euros. Ya separado vienen los teléfonos, depende del plan que tengas, si te quieres comprar un teléfono nuevo y todo eso. Pero actualmente nosotros pagamos de 25 euros cada uno un teléfono. Es la línea con algunos gigabytes, porque como siempre hay wifi, entonces no estamos como que desfasándonos de eso. Y también pondría yo allí, el agua también viene con las cargas del condominio, Bueno. ok. Genial. De hecho, si venís a Luxemburgo o por aquí, también se suele llevar en todos estos países, cuando queráis alquilar algún apartamento, alguna casa, tened en cuenta que muchas veces tenéis que fijaros en eso, que el precio del alquiler no suele incluir las cargas, siempre está precisado, está marcado.
con cargas o sin cargas. Y esos son el monto que al final van a tener que pagar también. También está cerrado esto por aquí. Imagino que era la antigua alacena, sería. Puede ser. Está frío, de todos los lugares este es el más frío. Sí, 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 sí. Ahora vamos a pasar a la parte superior. Estamos haciéndolo lo más rápido pero detallado posible para poder mostrarles lo máximo. Uy, miren esto, qué hermoso está este lugar. Aquí seguramente se hacían eventos, fiestas. Miren esto, la vista que se tiene prácticamente de 360 grados de los alrededores. Está increíble. Este corredor nos da paso a la capilla principal, porque obviamente que ellos no iban a ir a las iglesias comunes, tenían su propia capilla aquí para hacer sus oraciones. Como en aquella época no había nada, como poco a poco fue cambiando y modificándose el castillo, creciendo, ampliándose. Este salón también es enorme. Me imagino que aquí de vez en cuando harán algún evento, alguna clase oratoria, quién sabe. Servirá como un teatro, un pequeño teatro. Yo creo que para la época era donde hacían las fiestas. Tú sabes que esta gente vivía en Sí, fiestas. señor. Entonces aquí el salón de baile. Sí, señor. Actualmente creo que lo siguen utilizando para otros eventos, pero está muy bonito. Miren, tienen un proyector allá arriba y todo. Y amigos, hemos salido del castillo. Misión cumplida. Debo destacar que media hora para visitar un castillo tan grande y con tantas cosas que mostrar, hicimos magia realmente, pero bueno, había que hacerlo porque ustedes se lo merecen. Bueno, yo me imagino que antes, para mantener estos castillos y estos lugares, pues los gobernantes también cobraban muchos impuestos, y eso es una tradición que no se ha perdido aquí en Luxemburgo, y es que actualmente aquí se cobra un impuesto para las personas físicas del 42%, un impuesto bastante alto para la media de la Unión Europea, comparado por ejemplo con Bulgaria, que es del 10%, es una total diferencia, y una gran y enorme diferencia. Y que son ese tipo de cosas que también tienen que tener en cuenta a la hora de decidir venir a vivir a Luxemburgo, y es la elevada cantidad de porcentaje en impuestos que van a pagar. Ahora, bien, esto lo van a ver reflejado en su entorno, porque, por ejemplo, el transporte público es gratis debido a quizás el hecho de que se pagan bastantes impuestos, pero son bien invertidos. Miren, allí ha recibido una gran noticia ahorita. A ver, cuéntanos. Cuéntanos. Centrales tiene el placer de comunicarle que su proceso de nacionalidad angeliana fue concluido con éxito. ¡Qué fino! Qué bueno, felicidades, amor. Miren, alegría. Aunque Angie no la necesita así mucho, porque ella ya tiene su nacionalidad italiana, pues es bueno siempre que estás viviendo en un país tener la nacionalidad de ese país. Y como nosotros parte de nuestra vida la pasamos en Portugal y hacemos vida en Portugal varios meses al año, pues está genial. Otra cosa que para poder tramitar todo ese tema, tanto en Venezuela como en Portugal, pues casualidad no vivimos en capitales, entonces nada más trasladarme a Italia, Sí. La cita es una pesadilla y Ella son- dice en base a, por ejemplo, renovar el pasaporte italiano. Eso. Y por ejemplo, son un poco malhumorados, no me gusta la atención, no me gusta, debo decir. Sí, a veces son difíciles los Sí, italianos. Sí. Entonces, si fuiste y no preguntaste todo lo que tenías que preguntar, adiós, porque Sí. para conseguir otra cita, bueno, lo bueno de tener pues la nacionalidad es que puedo sacar mi pasaporte en Braga, no por donde quiera, donde porque sea. yo soy ciudadana portuguesa. Ahora falto yo, que Por yo ahí va. solamente tengo mi pasaporte venezolano de momento. Como ustedes lo saben, con él viajo y he viajado a más de 40 países hasta este momento que grabo este video. Pero realmente, como en este momento tengo una extensión del pasaporte, una prórroga, con esa prórroga pues se me ha hecho difícil, y ustedes han sido testigos, de a veces entrar a algún país como Sudamérica
Sudáfrica que me negó y me mandó para atrás. Entonces, sí que con este pasaporte me ha permitido viajar a más de 40 países, me podría ahorrar muchos dolores de cabeza, aunque por ejemplo con el venezolano hay algunos países que tiene ventaja porque al portugués le piden visa, al venezolano no, y viceversa. Siempre es bueno. Entonces sí, tener los dos. Pero bueno, yo todavía estoy esperando. Angela metió su nacionalidad El año pasado. unos meses antes que yo. Algunos meses Muchos, más. sí, como 4 meses antes Sí, que yo, por sí. lo menos, algo así, o 5 meses, una cosa así. Así que bueno, yo debo La tuya debe estar... estar por salir. Ojalá, ojalá, ojalá. Ahora, bueno, una cosa importante y de la que hemos estado comentando es acerca de los empleos. Se consiguen empleos, es una buena oportunidad todavía hoy venir a Luxemburgo a trabajar y por ejemplo, percibir ese salario. Es así, la creación de empleos en Luxemburgo está desacelerando en relación a años pasados, y aunque hoy la tasa todavía es alta, sí que está habiendo una desaceleración. En el último tramo del año pasado, el sector del comercio fue el único que vio aumentar su plantilla. Todos estos datos se los digo según el Instituto Nacional de Estadística, y las previsiones de este instituto dicen que todavía la desaceleración continuará para este año 2023 y que el crecimiento del empleo se mantendrá en el 2.3% a diferencia del 3.4% que estuvo en el año 2022. Los analistas señalan que en los últimos meses fueron principalmente las áreas de servicio a empresas, construcción y servicios de información, además de las de comunicación, las que más contribuyeron a la caída del empleo. El comercio, por su parte, se perfila como la única rama de actividad que vio acelerarse el número de empleados al final del año 2022. ¿Cuánto es exactamente el salario mínimo medio que pueden ganar las personas que vengan aquí? Ambos. Tenemos no calificado y calificado, es decir, una persona que tiene a lo mejor una carrera universitaria o una persona que no tiene ningún diploma, y eso va a variar. El salario mínimo no cualificado ahora mismo está sobre los 2.200. 2.500. 2.500 de abril, porque lo están subiendo últimamente, como están subiendo tanto los precios, los salarios también se van adaptando, igual que las pensiones. Aquí es automático, tenemos lo que se llama la indexación. A partir de cierto porcentaje que suman los precios, los salarios mínimos, las pensiones, las ayudas económicas también se van adaptando para que sean adecuadas con la subida de precios. Por eso, a partir de más o menos abril, el salario mínimo no cualificado va a ser 2.500. Ok. Y a la hora de la verdad, en el campo laboral, ¿este salario mínimo puede llegar a subir? Dependiendo de la experiencia de cada persona, dependiendo también de la titulación que tiene, varían muchas cosas. Dependiendo de la empresa también. También del tipo de trabajo, si puedes hacer horas extras o si haces trabajos nocturnos, todo esto puede variar el precio total. Podríamos decir que un salario mínimo medio no cualificado podría estar cercano a los 3.000 euros. Si haces horas nocturnas, sí. Miren, y en cuanto a los salarios cualificados, más o menos, ¿cuánto podríamos decir que es la media aproximadamente? Y ahí va a depender mucho del campo, en realidad. En Luxemburgo tenemos muchos bancos, por ejemplo, el ámbito financiero, económico, pues es algo que paga más, creo yo. Sí, por ejemplo, un monto estaríamos hablando, dependiendo de la posición también, pero podríamos empezar a hablar de 3.500, 4.000 euros brutos. 3.500 es lo mínimo. Lo mínimo. Y a partir de ahí arrancan, o sea, Ok. depende de muchas cosas, de Depende. experiencia, de la posición, del área en el que trabajes. Sí. Después hay muchas cosas que no se reflejan directamente en el salario, pero forman parte del contrato y de las negociaciones que entran en cuenta a la hora de negociar el contrato. Por ejemplo, pues ventajas de un coche de empresa, un teléfono de empresa, Alquiler, seguro. sí, ayuda para encontrar una vivienda. Z-Ticket, como se tiene en Venezuela. Ok. Ya de vuelta en la parada y habiendo conocido un poco de este lugar, Vianden, pues nos vamos y tomamos el autobús 181 para nuevamente la ciudad de Luxemburgo. Y bueno, ya una vez que estemos nuevamente en el centro de la ciudad, allí vamos a buscar algún sitio para comer, algo así súper básico, no tradicional, para que ustedes sepan también cuánto cuesta comer en la calle en un simple restaurante de comida rápida y tengan idea de cuánto pueden gastar en eso. Todo el mundo está corriendo. Debe ser un tren muy importante y que no pasa el próximo porque todo el mundo anda corriendo. Yo lo que espero es que lo que sí estemos a tiempo es para comer porque estoy muriendo de hambre. Vamos a descubrir cuánto cuesta esa comida. Bueno, hemos decidido comer en Five Guys.
Y vamos a comer allí porque nos gusta bastante, no siempre está en todos los lugares que visitamos y cada que tenemos la oportunidad, Hay que pues aprovechar. comemos porque son deliciosas las hamburguesas, realmente son muy ricas y las papas, Ay, son deliciosas. vamos a ver si hoy tenemos suerte. Miren el tranvía, qué hermoso. Esta parte de la ciudad me gusta mucho, aunque dicen que esta parte de la ciudad es de las menos que a la gente le gusta local estar. Normalmente siempre las zonas de metro o de las estaciones principales de metro siempre son o peligrosas o que se congregan personas que, bueno, se portan mal. Hacen grafitis, tiran basura y Sí. es normal, me pasa. O que venden cositas. Sí. Entonces, aquí no es la excepción y ya nos lo estuvieron comentando. Y justo nosotros estamos hospedados por detrás de estos edificios. Pero bueno, de momento nos ha ido bien. Solo un susto de un señor borracho que nos lanzó una botella así. Bueno, el señor tiene Pero- derecho a beberlo. Lo que pasa es que se alocó un poco, Sí. pero ya sabemos. Pero sí. Eso sí, antes de ir a comer, voy a entrar a un súper, comprar algunas provisiones, porque aquí todo cierra a las 8. Creo que ya se los comenté. Son ahorita 7:15, así que si vamos a ir a comer primero, vamos a salir y este súper va a estar cerrado. Es un pequeño súper. Luego les voy a hacer un video del supermercado para contarles cuánto cuesta la comida de supermercado como tal. Ok, lista la compra. Vamos a por las hamburguesas. ¿Dirían que Luxemburgo es un buen lugar para emigrar? Sí. Sí, ¿Tiene buenas oportunidades? tiene buenas oportunidades si uno consigue encontrar trabajo en Luxemburgo, integrarse, aprender las lenguas. Es un buen lugar, yo creo, para emigrar, para instalarse, para crear una familia, para tener hijos. Hay una buena escolarización para los niños. Yo creo que es un buen país para emigrar. Ahora, muy importante, seguramente muchas de las personas que están viendo este video sean de Latinoamérica, sean de países que quizás no tienen muchos acuerdos tan fáciles como la comunidad de la Unión Europea para poder, pues, venir y escoger Luxemburgo para vivir. ¿Existen algunas facilidades para residir aquí? ¿Es complicado residir aquí? Por ejemplo, un venezolano, un argentino, un chileno, un colombiano que quiera venir a vivir a Luxemburgo, ¿tiene alguna posibilidad de hacerlo legalmente? Claro, sí. La manera, en algunos de nuestros vídeos lo explicamos y citamos incluso algunos ejemplos. Hemos invitado ejemplos como Ariel Batista, nuestro invitado, que demostró que es posible. La mejor manera de hacerlo, yo pienso que es encontrar trabajo antes de venir. Antes de venir. O sea, hacer entrevistas, claro, en línea se pueden hacer ya las entrevistas y venir con un contrato firmado. Sabemos que es difícil, pero es la mejor manera de venir, porque buscar un apartamento en Luxemburgo, una vivienda en Luxemburgo sin tener contrato es casi imposible. Nadie te va a alquilar nada si no tienes un contrato Tu indeterminado. garantía. Es indispensable tener un contrato Indeterminado. prácticamente O sea, no indeterminado, por ley, o sea, no por ley, pero a la práctica es así. es complicado. Sí. Bueno, amigos, aquí en el Five Guy nosotros gastamos 32,50 €. Ahora, ¿qué pedimos? Angie se pidió una hamburguesa vegetariana, yo me pedí una hamburguesa doble con queso y tocineta y además me pedí una malteada. No pedimos otra bebida porque realmente tenemos agüita aquí y a Angie no le provocaba otra bebida, a mí sí me provocaba la milkshake. Así que miren, para dos personas con una bebida, que en este caso es milkshake, que siempre son un poquito más costosas porque nada más el milkshake está costando 6,50 €. En este caso podríamos decir que una comida para dos personas con bebida ambos, porque imagínense que quitamos la milkshake y pedimos refresco. Es ese con- monto, 2 bebidas. Exactamente, con batatas y todo, con papas, son como unos 15 € aproximadamente, 16 € aproximadamente. Eso es lo que van a gastar, por ejemplo, en un lugar así. Miren, muchachos, y me dirían que una persona que gana salario mínimo no cualificado podría darse el gusto de ir a cualquier sitio y, por ejemplo, comer en un restaurante o hacer cualquier actividad, o se tiene que medir mucho aquí en Luxemburgo. No, Depende de- sinceramente, una persona que gane el salario no cualificado y que viva en Luxemburgo y pague un alquiler o una hipoteca en Luxemburgo va a estar tan hasta el cuello como una persona que gane el salario mínimo en España y pague un alquiler en España. A O sea, menos que todo es comparta alquiler proporcional. con alguien o viva en alguna habitación o viva en las fronteras. O sea, que no Sí. quiere decir que por ganar el sueldo mínimo más alto de la Unión Europea, quiere decir que van a estar por encima de la calidad de vida quizás de la Unión Europea, porque todo va proporcional. ¿Habéis visto los precios aquí del menú del Sí. restaurante?
todo es así. Habéis visto, os estáis hospedando ahora mismo en Luxemburgo, veis cómo son los precios. Sí. Todo es más alto. Es proporcional. Amigos, y ya está cayendo la noche y ustedes han visto partes de este video para adelante, para atrás, en un restaurante, en otro, pero es que toda esa información que nos dieron nuestros amigos, pues nos las dieron el día que estuvimos cenando, y ese día fue cuando grabamos el video de Así es la vida en Luxemburgo, pero nos dieron información muy importante y detallada acerca de precisamente el tema que estamos hablando en este video, que es acerca de qué tanto alcanza o qué tan beneficioso es vivir en un país donde el salario mínimo sea el más alto, en este caso de la Unión Europea, y seguramente de muchos otros países que no tienen nada que ver con Europa. Ahora, sí me gustaría saber si después de toda la información que les dimos en este video, ustedes tendrían en la mente venir a Luxemburgo a vivir, a trabajar, o si harían, por ejemplo, como muchas personas viven en la frontera cercano a Luxemburgo, trabajan aquí y luego van hacia allá y van y vienen todos los días. Me gustaría saber eso en los comentarios. Me gustaría saber además todo lo que viste en el video de hoy, qué fue lo que más te interesó, qué fue lo que más te impresionó y qué harías tú con un sueldo de casi 3.000 euros mensuales, siendo este el más bajo que se puede ganar en donde vives. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También los invito a suscribirse a mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, porque allí les comparto en el preciso momento que me encuentro en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Amigos, desde aquí, con la estación central de trenes detrás de mí, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.